Y bueno, la idea entonces de este tercer bloque es hablar sobre el humanismo cristiano hoy. ¿Qué es el humanismo cristiano hoy? Se está, digamos, pensando todavía en el mundo cristiano desde una perspectiva humanista, cuáles son los retos y cómo está funcionando también el mundo moderno con estos otros humanismos de los que hablaba yo en el primer bloque, que también están vigentes, ¿no? O sea, hay otros humanismos con otros sesgos de otras lecturas y llega un momento en que empiezan como a entrar en confrontación, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya podríamos decir, por lo que platicamos en el bloque anterior, que humanismo cristiano pues es precisamente trabajar en esa visión de la persona, de la dignidad humana, de la libertad de los hijos de Dios, desde una antropología cristiana adecuada. Su Santidad el Papa Benedicto XVI decía que es necesario encontrar una antropología que permita el desarrollo integral del ser humano, de todas nuestras capacidades sensoriales, racionales, intelectuales, afectivas, etcétera, pero también y sobre todo, porque están olvidadas, de esas capacidades espirituales, y que esta antropología sepa dar respuesta frente a otras antropologías, como particularmente esta que mencioné y que dije que en este último bloque iba a desarrollar un poquito más, que es el transhumanismo. Y es que el transhumanismo empieza a negar esa visión del ser humano, esa condición del hombre que el humanismo cristiano había puesto en el centro. Es decir, que el ser humano es la máxima obra de la creación, pero que no deja de ser creación. Es decir, que el ser humano está en total dependencia, en total filiación como hijo, en total responsabilidad como obra máxima de poner al hombre, pues, como el vicario de Dios en el mundo, es decir, el que tiene, por ser imagen de Dios y ser la obra maestra de Dios, una misión en el mundo, pero que no es misión propia, que no es misión para sí, sino es misión para la gloria de Dios. Entonces, en el centro está la persona, y aquí quiero hacer rápidamente una breve distinción. Esto habría que hablarlo en un tema de personalismo más que de humanismo, pero hay una distinción que es importante hacer entre persona y ser humano. El ser humano tiene evidentemente una dignidad, tiene una importancia, tiene una naturaleza, tiene una esencia, etcétera. Pero cada ser humano se distingue por ser una persona única. Y hablar de persona es hablar de esa capacidad de expresión, de realidades que no están en el orden espacio-temporal y poderlas traer a este orden espacio-temporal. ¿Qué quiere decir esto? Si hablo yo solamente de ser humano, estoy hablando de actos, de capacidades propias de nuestra especie. Pero si hablo de persona, hablo de inquietudes interiores que trascienden espacio y tiempo y que son las que finalmente me mueven a mí a vivir. Los temores, las esperanzas, las inquietudes, las frustraciones, los deseos, los anhelos, la fe, la comunicación con lo divino, que en última instancia son mi experiencia personal de mi existencia en el mundo, ¿no? Y en el centro del humanismo cristiano está la persona, precisamente por esa trascendencia única que tiene cada persona dentro del contexto del ser humano. Y esto es lo que el humanismo cristiano pretende hoy.
Es cierto que el transhumanismo ha enaltecido mucho esta idea de lo humano, pero lo ha hecho por vías de un orden más materialista. Por ejemplo, lo vemos en el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Hay que reconocer que la ciencia y la tecnología avanzan y en el buen sentido del progreso avanzan pues para darle al hombre en términos generales un mejor status quo, una mejor calidad de vida. Pero el efecto, en primer lugar, a veces no es el buscado y en segundo lugar, a veces el efecto de este desarrollo científico y tecnológico es demasiado potente que escapa al control de la mayoría de las personas. Las tecnologías convergentes, como se les llama ahora, por ejemplo, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, la neurociencia, pues plantean verdaderos retos al ser humano en general, pero a las personas en particular. Y plantean un reto a esa visión antropológica cristiana. Y entonces el humanismo cristiano debe anticiparnos a calcular las consecuencias de este desarrollo desenfrenado. Por ejemplo, estas corrientes como el transhumanismo sostienen la tesis de que hay una plena libertad morfológica para hacer de nuestro cuerpo lo que queramos. Es una visión de ideologías disolventes de la condición humana. Se llaman ideologías disolventes aquellas que disuelven, que desbaratan la condición de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, el industrialismo, la revolución industrial, la industrialización exacerbada, es una ideología disolvente de las condiciones ecológicas de la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque la industria de la transformación se acelera de tal modo que creemos que podemos transformar el mundo sin ningún efecto, ¿no? Una ideología disolvente de la condición humana es la que precisamente va a empezar a atentar contra el ser humano en sí mismo. Y esta tesis de una libertad morfológica sin fronteras ya no reconoce la condición humana que viene de una ley natural. Y entonces, por esa tecnología, podremos moldearnos a nuestro antojo. Hace rato también al inicio se hablaba, por ejemplo, del tema del género, ¿no? Se puede desarrollar, pues ya lo estamos viendo, una serie de manipulaciones a nivel morfológico en el que podemos optar por cualquier condición genérica que queramos, ¿no? El tema de la hibridación con la máquina, ¿no? El poder instalarnos en nuestro propio ser neuronas híbridas, es decir, neuronas que sí son de origen natural, pero que han sido alteradas por una serie de programas técnicos o tecnológicos que hacen que nuestras neuronas ya funcionen de manera artificial para condicionar, por ejemplo, la conducta, el aprendizaje, la memoria, etc. Entonces, no es hablar mal de una biotecnología, porque las biotecnologías son necesarias, por ejemplo, en el desarrollo de prótesis que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona con una discapacidad o una víctima de un accidente. Simplemente la invención del marcapasos es maravilloso para poder garantizar cierta calidad de vida a un enfermo cardíaco. Los implantes esqueléticos, pues simplemente a mi papá le tuvieron que implantar una cabeza de fémur artificial, eso le permitió seguir caminando prácticamente hasta el último día de su vida. En fin, no es que esté uno en contra de esto, pero lo que llama poderosamente la atención, estamos hablando de algo más potente con una ideología subyacente de falta, que decía yo al principio, en la primera parte, de falta de humildad por parte de quienes la plantean, de quienes la desarrollan
y de quienes quieren moldear al ser humano al antojo, al arbitrio de un sujeto en particular o de un grupo de poder en particular, y esto en contra de toda ley natural y evidentemente, dicho desde el humanismo cristiano, en contra de toda ley divina. Si hablamos, por ejemplo, decía yo, de las neuronas, si hablamos del cerebro, ya es posible recurrir a implantes artificiales programados o controlados a distancia que controlen y varíen nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros actos mismos. Se pueden llegar a borrar recuerdos o a inducir pensamientos ajenos como si fueran propios. Este tipo de implantes son maravillosos, por ejemplo, a nivel de un enfermo de Alzheimer. ¿Por qué? Porque pueden ayudarle a recuperar su memoria. O a nivel, por ejemplo, de una cóclea auricular que se conecte con el nervio auditivo para un sordo. Pero, ¿qué pasa si se implantan este tipo de neuronas híbridas, por ejemplo, a un soldado, a un espía, etcétera, para que trabaje o para que rinda más, para que almacene más información, para que la replique, para que la borre, para que tenga una audición más fina o una visión más fina y a mayor distancia? Es decir, podríamos estar empezando a robotizar a una persona, a un individuo humano, con fines ajenos quizá a su propia voluntad, ¿no? O el tema de la modificación genética, en donde ya desde el principio se puede diseñar una genética artificial, incluso antes de la concepción misma, como un diseño de biomejora, dicen algunos, ¿no? Para mejorar al ser humano, la famosa eugenesia, pero que en este caso se trata de una ya no eugenesia, sino de una verdadera programación artificial de un ser humano previo a la concepción, diseñándole toda una serie de características determinadas a través de la manipulación genética, o bien que se vayan dando a lo largo de su vida e incluso hasta el momento de su muerte y abrirle una oportunidad de, entre comillas, eutanasia programada y calculada con todo detalle y con toda antelación. Esto parece de ciencia ficción, pero existe. A otros niveles de acceso al Internet, nosotros estamos siempre en un nivel muy básico de acceso, pero hay países en donde ya se puede programar de antemano por medio, por ejemplo, de selección de material genético donado, tanto de óvulos como de espermatozoides donados. Hay bancos en donde ya está estudiada la genética de estas células seminales, y entonces puede alguien contratar y pagar para que quiero que tenga las características de este y que mi niño salga así. Ahora imagínense si podemos manipular a nivel ya dentro del mismo cromosoma lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Y esto además puede empezar a generar nuevas brechas sociales que antes no habían existido, que de por sí ya tenemos muchas, entre quienes pueden acceder a estas tecnologías y los que no. ¿Quiénes decidirán? ¿Serán más poderosos los que hayan sido artificialmente mejorados? ¿Qué alcance tendrá esa nueva genética de este nuevo ser así programado? ¿Qué tanto podrá saber, lograr, alcanzar alguien que funcione con un implante cerebral en el que se borren o se generen pensamientos que no son propios? Entonces, esta manipulación del ser humano, pues puede estar poniéndonos en un límite donde la tecnología o la ciencia
pues están ya funcionando a partir de ciertos grupos de poder, lo que se ha llamado el neobiopoder. Es decir, un poder sobre el ser humano para generar seres humanos que obedezcan a ciertos intereses. Y por otro lado, están siempre repitiéndonos en nuestras sociedades estos discursos de las políticas democráticas, en donde en realidad el pueblo, el demos, el populum, no sabemos muy bien discernir ni qué poderes internacionales, ni qué compañías tecnológicas, ni qué intereses económicos están induciendo a esta manipulación del ser humano, a este cambio disruptivo radical del hombre, y que en realidad puede ser muy peligroso, y sobre todo si se basan en discursos políticos, económicos o sociales que apelan a una etiqueta de humanistas, ¿no? Y que han sido preconcebidos y que ya han enajenado los imaginarios colectivos en muchísimos contextos y en muchísimos estados y en muchísimos momentos de la historia. Quizá el ejemplo más claro y cercano lo tenemos con la reciente pandemia. No hay que caer en un sospechosismo como para darnos cuenta de que sí hubo un adiestramiento de conductas a nivel mundial en el que quizá nos cuestionábamos, nos preguntábamos, pero a final de cuentas obedecimos. Y nos dijeron todos encerrados y todos nos encerramos. Y todos a vacunarse y todos nos vacunamos. Y todos ya pueden salir y quitarse el cubrebocas y salimos y nos quitamos el cubrebocas. Perdón, pero eso es una probadita de lo que se puede hacer y bajo un discurso humanista. Es decir, aparentemente era la gran preocupación de la humanidad está en peligro. La gran preocupación de tenemos de desarrollar vacunas para salvar a la humanidad. En realidad fue un gran ensayo de lo que puede suceder cuando hay un adiestramiento, una manipulación, tanto ideológica como material, porque a final de cuentas, ninguno de nosotros, al menos yo no, me puse a hacer una investigación exhaustiva de qué me estaban inyectando con tal o cual vacuna, ni tampoco tomé una muestra del liquidito que me inyectaron para yo analizarlo a nivel de laboratorio y ver que realmente me estaban inyectando la vacuna que me estaban describiendo quizá en un documento científico. Entonces, hay que estar muy atentos a este transhumanismo que va ligado a lo que se ha llamado el nuevo orden mundial y que está ya agendado con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para el 2030. Y a primera vista embeleza el oído y encandila la mirada ese panorama humanista que presenta dicha agenda. Pero escarbándole un poco más debajo de la superficie, se van encontrando los fundamentos que llevan a una dislocación de la naturaleza humana. Y si no, pues por ahí les puedo dejar un video que sintetiza lo que expuse en aquella charla. Entonces, este biopoder no está ya en manos de estados ni de jefes de estado, sino de particulares que ostentan un poder mucho mayor que cualquier jefe de estado y un mayor porcentaje del capital económico del mundo, y que están decidiendo cómo manipular a la gran masa de la humanidad, pues en función de sus intereses propios y de sus descendientes, naturalmente. Pero regresando al humanismo cristiano, entonces asistimos ya a un proceso disruptivo, disolvente, incluso de la cristiandad. Hace un momento hablaba precisamente de esta preocupación ecuménica, ¿no? Porque la cristiandad a partir del siglo XVI se empezó a disolver, se empezó a romper. Y parece que hoy en día, y mucho de lo que se decía de esta forma en que nos han ido educando y de los discursos que nos han dado,
pareciera que la Iglesia Católica no fuera más que el gran organismo del no. No a esto, no a lo otro, y casi siempre no a lo que tiene aires de progreso científico y tecnológico. Ahora, la realidad es que la Iglesia ha sido siempre el semillero de grandes científicos, impulsora de la investigación, y de ninguna manera la Iglesia es tecnofóbica. Es, eso sí, celadora del bien último del hombre, que solo se puede alcanzar con una visión clara y un respeto absoluto a la realidad ontológica del hombre, a qué es el hombre. Ahora, la gran tragedia es que ya desde los niveles más pedestres del cristiano de a pie hasta los estratos más altos, hay ya una inoculación de este transhumanismo dentro de la misma iglesia, y que no solo está dividiendo a los cristianos, sino que además ha sabido trastocar, deformar, alterar las verdades últimas del credo cristiano. Y digo cristiano en el sentido más amplio, que abraza a todas las iglesias y denominaciones que ostenten este título, porque aquí ya estamos hablando de eso, de un humanismo cristiano, no solamente católico. Y de hecho, el mismo Papa Francisco denota, si lo seguimos de cerca, denota estas disrupciones en su propio discurso. Mientras por un lado, por ejemplo, apoya la Agenda 2030 de la ONU, por otro lado nos advierte, entre otras cosas, de lo que él llamó la algorética, esta ética de los algoritmos, que ya desde ahorita norma la moral universal desde una realidad transhumana y tecnológica. No sé si les ha pasado de no poder publicar a veces ni siquiera un meme, un comentario en Facebook o en cualquier otra red, porque el algoritmo inmediatamente se lo censura. Y a veces tenemos que estar disfrazando la palabra con números, sustituyendo números por letras, para que el algoritmo no nos censure. Esa es la ética de los algoritmos, la algorética. Pero es una moral impuesta por este gran organismo tecnológico llamado redes sociales, Meta, que no conocemos realmente quién lo programa, quién lo desarrolla, quién dice tal palabra va a estar prohibida que se publique y tal palabra va a estar permitida que se publique. Tal imagen no se puede publicar, tal imagen sí se puede publicar, etcétera, ¿no? De eso nos está advirtiendo el Papa, pero el Papa a su vez está ya encarrilado en esta agenda, ¿no? Entonces, frente a un transhumanismo que postula la posibilidad de una transformación infinita de la naturaleza humana, sin límites, y sujeta incluso a las inteligencias artificiales capaces de asumir una cierta autonomía, ante un posthumanismo, que es otra corriente, que apuesta por una inmortalidad, o sea, podemos llegar a ser inmortales, pero no desde la naturaleza espiritual del hombre, sino desde una naturaleza humana física, material, energética y nada más. El humanismo cristiano debe y deberá capacitarnos para una nueva sociedad que sea capaz de enfrentar a esta biotecnología y a esta trans y poshumanización. No negando la ciencia, no oponiéndose a las tecnologías, sino llevándonos a la reflexión, a la consideración de qué es lo que nos hace realmente humanos y de cuál es el origen y cuál es nuestro fin último y cuál es nuestro papel y cuál es nuestra misión en el mundo y cuál es nuestra duración en este mundo, en este cosmos físico. Y recordarnos que desde la filosofía, la determinación esencial, formal, sustancial, física y metafísica de todo ser, incluido el hombre, tiene necesarias limitaciones en su naturaleza y que entonces tenemos que vislumbrar que nuestra trascendencia no está en lo que nosotros logremos dentro de este ámbito mundano, por decirlo así, sino que nuestra trascendencia está en otras realidades que llamamos metafísicas de un orden infinito y eterno. Y esto solo lo vamos a poder lograr pues a través de un reconocimiento epistémico, es decir, desde una ciencia y desde un
de una nueva recuperación educativa, pues para quitar de nuestros ojos no las vendas, sino las pantallas artificiosas, las sombras de la caverna, diría Platón, que nos presentan como realidad algo que es demasiado fantasioso y demasiado destructivo para nosotros. Es que además ahí estaría también para mucho tema de discusión estos conceptos de progreso, de desarrollo, desde qué perspectiva se está viendo, porque bueno, de que hay cambio, de que hay movimiento, sí lo hay, Sí, pero realmente esto ha ido mejorando las condiciones de la vida humana o no. Eso es lo que habría que checar muy bien ahí, ¿no? Pues he tenido que apretar muchas cosas, así, compactarlas, pero ojalá esto les deje la inquietud de investigar más y pues por lo pronto, como quitar un poquito el prejuicio de que porque es cristiano el humanismo cristiano hay que desecharlo, ¿no? Sino más bien ver qué es realmente lo que está planteando, lo que ha planteado, lo que ha logrado y por lo que está luchando actualmente el humanismo cristiano, ¿no? Y por otro lado, pues también tratar de profundizar un poco más en otros discursos que llevan ese nombre de humanismo, pero que los apellidos pueden llegar a denotar otras cosas que hay que desempolvar ahí, como para darnos bien cuenta de dónde nos estamos metiendo, ¿no?